Hola, soy Óscar Envíez. En esta ocasión vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y del kit electrónico en este Cupra Formentor. Antes de que comencemos con el montaje, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También en el manual veremos la amplia compatibilidad de este enganche con multitud de modelos. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje del enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Para ello vamos a empezar quitando los tornillos de la parte inferior. Empezaremos quitando los 6 tornillos de Thor de 25. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos que vemos a continuación. Para desmontar la moldura del paso de ruedas usaremos una espátula plástica con la cual quitaremos las grapas. Y para evitar el completo desmontaje, yo me ayudo de esta pieza plástica poniéndola aquí y evitando así tener que desmontarlo. Ahora que ya hemos desmontado el paso de ruedas, quitaremos el tornillo de la esquina. Y para poder terminar de desmontar las esquinas del paragolpe, tendremos que sacarlo de estos alojamientos que podéis ver aquí. Repetiremos la misma operación en el lado derecho. Abriremos el maletero para poder quitar los pilotos, quitando primero el plástico que cubre los tornillos. Quitaremos el piloto tirando de él hacia la parte de atrás y desenchufamos el conector. Quedará a la vista el tornillo que sujeta la esquina del paragolpes. Es por ello por lo que tenemos que quitar el piloto. Tiraremos de él y con la ayuda del sacagrapas, introduciéndolo por este lado, vamos quitando las grapas que lo sujetan. Quitados estas grapas de la parte del piloto, podremos tirar ya del paragolpes. Antes de quitar el paragolpes, desconectaremos el conector de los sensores. Quitaremos el refuerzo metálico con 4 tornillos a ambos lados. El refuerzo ya no se utiliza, lo que colocaremos serán los tornillos que lo sujetaban. Volveremos a colocar sobre todo los 2 tornillos de la parte superior debido a que comunica con la parte interior y si no nos podría entrar agua. Introduciremos la pieza. Al ser simétricas no tenemos que tener ningún cuidado si lleva mano izquierda o mano derecha. Apuntamos y colocaremos ahora la del otro lado. Colocaremos ahora el cuerpo central del enganche. Y sujetaremos con el tornillo de 12 con arandela Grover el punto lateral y también el tornillo del lado de la derecha. Apuntados ya esos tornillos, haremos coincidir el orificio para poner el tornillo de 10 en el otro punto. Y la misma operación en el lado izquierdo. Colocaremos la bola con los tornillos de 12-25 en el lateral derecho
y en el lado izquierdo 12,25 en la parte superior y 12,35 con la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Poniéndolo siempre en este orden, para que la chapa de seguridad nos haga de arandela y podremos posicionarlo más arriba o más abajo, dependiendo lo que nos haga falta en el vehículo. En este caso lo pondremos así, un poquitín más hacia la parte superior. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete correspondiente, 87 Nm para los tornillos de 12 y 54 para los tornillos de 10. Colocaremos la base de enchufe con el tornillo con la arandela por detrás, haciendo coincidir la pestañita en su alojamiento. Ponemos la arandela por este lado y la tuerca. Le daremos un apriete suficiente como para que suba y baje, pero que no se caiga con su peso. Ahora empezaremos con el kit electrónico y varias son las opciones que tenemos. Podemos montar el kit Aragon Pro directamente a las señales de los pilotos, pero ojo, en este vehículo lleva señales LIN en los pilotos laterales. Entonces, la señal de posición habrá que cogerla de la placa de matrícula. Muy a tener en cuenta porque si no, no funcionará correctamente. Otra opción, la elegida en este caso, conectarlo directamente a la línea de cambios. En esta ocasión hemos elegido el kit Aragon CAN, en su versión activa, la cual tendremos que codificar posteriormente al montaje. En esta ocasión vamos a realizar el montaje con el destapizado mínimo posible. Para ello, accederemos al interior del vehículo a través de la rejilla de ventilación, la cual desmontaremos con la ayuda de la espátula plástica y nos dará acceso al interior. En la parte inferior podemos ver la goma que utilizaremos para introducir el cableado. La retiramos y el cableado lo sujetaremos al original del vehículo hasta la base de enchufe. Introduciremos el cableado hasta el interior y usaremos la goma incluida en el kit para sellar el orificio. Como podéis ver, hemos sujetado el cableado con la ayuda de las bridas. En el interior tenemos el positivo de contacto y el positivo directo que podremos usar si fuese necesario. En este caso el cliente no lo ha solicitado, pero si los necesitáis tenéis disponibles las referencias en la página web. Con la ayuda de la guía metálica la introduciremos siguiendo el cableado original del vehículo. Introduciremos la mano y buscaremos en esta zona de aquí porque es donde se oye la guía. En los dos pines libres que tenemos en el conector irán los positivos. No tienen posición debido a que los dos son positivo y da igual que lo pongamos uno en la izquierda u otro en la derecha. Una vez colocados, pondremos la centralita, conectando y asegurándonos que hace el clic perfectamente. Con la ayuda del adhesivo que viene incluido en el kit, lo sujetaremos a la carrocería del vehículo. Las masas en esta ocasión las pondremos con la ayuda de un tornillo autorroscante. Como podéis ver, nos han quedado así las masas y el cableado ya recogido y lo pasamos hacia la parte delantera. Ya podremos poner la tapa nuevamente. De esta forma hemos evitado destapizar la parte trasera. El cableado lo tenemos en la puerta trasera izquierda y ahora lo vamos a pasar por esta zona de aquí hasta la parte delantera izquierda. Para ello, con la ayuda del sacagrapas, apalancaremos un poquito. Aquí ya podemos pasar la guía hacia la parte delantera. Destapizaremos esta parte de aquí y también tendremos que quitar la maneta de apertura del capó delantero. Para ello, lo primero, con la ayuda del sacagrapas, levantamos y mirad qué sencillo, encontramos aquí la guía que hemos pasado anteriormente. Con la ayuda de un destornillador abrimos la grupilla y ya podremos extraerlo. Es momento de quitar la grapa que vemos aquí que tiene una tapa. Con la ayuda del destornillador aflojamos y ya podemos retirarla. Quitaremos el plástico tirando un poquito de él. Esta es la grupilla que os comentaba que teníamos que retirar
para poder soltar la maneta. Para facilitarnos el conexionado tendremos que quitar una moldura que va en la parte inferior y esta tapa de aquí para que nos entre un poco más de luz y podamos ver los conectores que están alojados en el lateral de la caja de fusibles. Retiraremos los tornillos que sujetan esta parte inferior. Desconectaremos la luz de la parte de los pies y podremos retirar el plástico. Estos son los 3 conectores de la BCM y este primero es el que nos interesa para hacer el conexionado de la línea de CAN bus, pero para facilitar el conexionado quitaremos estos 2 antes. Cortaremos la brida que sujeta el cableado. Con la ayuda de un destornillador retiraremos las 2 grupillas que bloquean el conector. Deslizamos y en este conector de aquí es donde vamos a hacer el conexionado de la línea de CAN bus. Fijaros bien, se ven en pequeñito pero se ven. Tenemos el pin 17, el cable naranja y el cable verde en el 16, justo al lado. Para hacer el bypass del conexionado de la línea de CAN bus retiraremos los pines. Para ello nos ayudamos de una punta fina y tiramos un poquitín del cable. Con esto conseguimos que salga del sitio. Como podéis ver, casi lo tenemos, pero vuelve a bloquearse en la segunda posición. Y de esta forma ya lo sacamos. Para no confundirnos, conectaremos el cable naranja-marrón en la posición 17, tal y como estaba el naranja de la instalación original. Aseguramos que el pin ha hecho buen conexionado. A continuación, el cable verde haremos exactamente igual que con el naranja. Pinchamos para extraer el pin. En esta posición colocaremos el cable naranja-verde. Vemos que está conectado correctamente. Realizaremos ahora el bypass. Para ello usamos la ficha que viene incluida en el kit y para no confundirnos y evitar que crucemos las líneas de CAN bus con el consiguiente fallo que nos puede dar el vehículo, lo pondremos así. De esta forma vemos que el naranja verde está aquí, que irá con el cable verde, y el naranja marrón en el medio. Pues conectaremos el verde con el naranja verde y el naranja con el naranja marrón. Hacemos clic y a continuación introducimos. Ya tenemos hecho el bypass. Volveremos a montar el socket. Como podéis ver, hemos dejado ya todo conectado, a falta del fusible que lo conectaremos ahora. Para conectar el fusible tan solo necesitamos localizar un positivo directo libre, en este caso vamos a utilizar este, y pondremos el robacorrientes de fusible. Recordar que esta es la patilla de entrada y esta es la de salida. En esta es la que tiene que llegar el cable de positivo directo. Lo pondremos en esta posición y conectamos. Ya podremos comprobar las luces. Para comprobar que tenemos todo bien conectado, con la ayuda del comprobador, en este caso un tow bar tester, verificaremos todas las funciones. Una vez comprobado que funciona correctamente el sistema de alumbrado, pasaremos a la codificación del vehículo. En este caso vamos a utilizar el autocode CAN para su activación. Lo que codificamos es el vehículo, no la instalación, no os confundáis. A la hora de codificar, lo que nos hará será activar las funciones, tanto de confort, que sería el sistema de aparcamiento, como los sistemas de ayuda a la conducción, nos los activará en modo remolque. La ventaja de este sistema es que al hacerlo de forma remota nosotros nos despreocupamos, mientras tanto podemos hacer otros trabajos en el vehículo, como por ejemplo montar el paragolpes, y el operario de forma remota nos terminará de hacer toda la codificación. Si estáis interesados en cualquiera de estos servicios, podéis consultarlos en nuestra página web. Terminado estos pasos de comprobación y codificación, pasaremos a montar lo anteriormente desmontado.
Hasta el próximo vídeo.